Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? En las historias de leyendas medievales, uno de los personajes también muy importante y conocido se sitúa en la región de España y es conocido como el Cid Campeador. ¿Qué tal, Tere? Hola, ¿qué tal? Bueno, este Cid es un personaje también, un héroe para español de las leyendas medievales, un caballero que peleaba contra los conquistadores. Y nos vamos nuevamente a la época donde los cristianos se veían atacados por las amenazas musulmanes que venían a invadir. O sea, como los moros se iban adueñando de ciudades que iban conquistando, y entonces los cristianos las defendían su religión, sus ídolos, y defendían además sus poderes y sus territorios. Y el Cid Campeador era uno de los guerreros, de los héroes que peleaba contra estos invasores moros. Que de hecho el territorio que estaba más invadido por los moros era donde hoy se conoce como España, pero que en ese momento no era España, sino la península ibérica, y la mayor parte de ese territorio era musulmán o estaba conquistado por los musulmanes. El Cid Campeador probablemente no sea tan conocido. Yo creo que de todos estos héroes medievales, tal vez el más conocido es Arturo, que sí lo conoce todo el mundo, y curiosamente tal vez es uno de los que más difícil haya existido, porque el Cid Campeador es un personaje histórico, existe un sujeto histórico. Rodrigo Díaz fue soldado en las guerras de Navarra y en el Cerro de Zamora, donde murió Sancho II, pero además él en 1081 sufrió un destierro por orden de Alfonso VI. Las causas de la versión que el monarca sentía por el Cid no son del todo conocidas, pero en la realidad fue desterrado este Cid. Además yo veo a este Cid como un personaje bastante rebelde, como que, o al menos en las leyendas se ve como un personaje bastante rebelde, que era capaz de ganarse el odio o el rencor de personajes importantes como el mismo rey por su rebeldía, o incluso del papa mismo. Llegó una vez a excomulgarlo, o sea, el tipo fue desterrado y también fue excomulgado por el papa, por lo rebelde que era. Yo creo que en el caso del Cid sucede como en el caso de Carlomagno, que fue un personaje real convertido en leyenda, y que al Cid, al igual que Carlomagno, le agrandaron sus hazañas, incluso le agrandaron el temor que sentían por él, y en las leyendas cuenta que el rey en un momento sintió como incomodidad de la presencia del Cid cuando lo conoció. El rey Alfonso fue. Alfonso, el que lo desterró. Sí. Alfonso VI. Se sintió intimidado cuando lo conoció. Y bueno, esta historia que cuentas del Papa también llegó a excomulgarlo. Pero según la historia, Rodrigo Díaz también estuvo al servicio de un rey moro de Zaragoza cuando fue excomulgado en 1086. Y España sufrió una invasión árabe desde África. Y luego Alfonso VI se reconcilió con él precisamente porque era el mejor soldado o general cristiano que tenía, y lo perdonó un año después, en 1087. Y esto no aparece en las leyendas, pero aparece en la historia de que él incluso estuvo al servicio de un moro cuando fue excomulgado. En las leyendas se cuenta otra cosa. Lo que pasa es que en aquella época, según los hechos históricos, era normal que si un caballero o cualquier persona era expulsado de su terreno, era normal que se refugiara con el enemigo, en este caso eran los musulmanes, y luego combatía a su favor y en contra de quienes fueron de quien lo expulsó, pues, o en contra de los enemigos de estas personas. Y en este caso a Rodrigo el Cid le tocó luchar en ocasiones contra su misma gente. Y algo que sí es cierto es que él se dedicó a la conquista del reino moro, que era un reino moro hasta que lo conquistó, de Valencia. O sea, como que él ganó ese territorio para España, por eso es un héroe para los españoles. Ayudó a obtener esos territorios, que además se decía que España era un territorio más rico, más fértil, más verde que los territorios que ya poseía, que como tú dices, hasta ese momento era la península ibérica. Y bueno, administró ese territorio o ese reino en ese momento hasta que murió, y los restos de él fueron llevados a Castilla. O sea, se supone que él está enterrado en Castilla, en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Él murió, fue en Valencia. Valencia fue el terreno que él conquistó, o el territorio que él conquistó, que... Cuando él muere, los musulmanes vuelven a hacerse con Valencia. Sí, pero hay una historia en la leyenda, que es propiamente de la leyenda. Claro, pero esto es lo que estoy hablando hasta ahora, sí, o sea, es el histórico, el Cid histórico, que incluso dicen que las historias del Cid también fueron, o de Rodrigo Díaz, también fueron exageradas por los cronistas. O sea, sí, ni siquiera, no solo en las leyendas, no solo en la literatura, sino en la misma historia. Porque si nos basamos en la historia, realmente Rodrigo Díaz sí ya conocía a Alfonso. De hecho, creció junto con él y sus otros hermanos, porque vivía en las tierras del rey Felipe.
Felipe, el rey Fernando, perdón, que era el padre de Alfonso, de García y de, ¿cómo se llamaba el otro? El que fue primero, de Sancho que fue, digamos, el que se quedó con la parte de Castilla, y después a su muerte es Fernando quien toma el poder. Bueno, él creció con ellos en esas mismas tierras porque él nació en Vivar, y Vivar era un territorio que pertenecía a Castilla, donde gobernaba el rey Fernando. Se dice que era incluso, que fue criado incluso por el mismo Fernando, que le enseñó las artes de la guerra y todo eso. Pero en la leyenda parece que fue que en la leyenda el Cid no conocía, o Fernando no conocía al Cid, y su hijo Alonso tampoco, y sino que fue su padre, el padre de Rodrigo, es decir, el padre del Cid campeador, quien lo presenta ante el rey y le muestra que tiene dotes, pues, de guerrero. De hecho, en la parte histórica se habla de que el Cid fue expulsado 2 veces, y la razón, desde el punto de vista histórico, es que eran políticas. El Cid ganó una batalla que a Fernando, que al rey Alfonso no le convenía, porque tenía negocios con eso, y entonces, como el Cid había actuado por su cuenta, lo tomó de excusa para expulsar al Cid por primera vez. Y se habla de una segunda expulsión cuando ya Alfonso se reconcilia con el Cid por conveniencia, para atacar a los moros, porque el Cid era un guerrero muy importante. Hubo una ocasión donde había una batalla también específica y el Cid no se presentó, y entonces en esta segunda ocasión el rey Alfonso expulsa al Cid, lo destierra, pero además le quita todos sus bienes, lo expropia de sus bienes. Esa sería la parte histórica del Cid. En la leyenda todas estas historias se cuentan diferente, donde el Cid es más agrandado. Incluso la historia de la muerte del Cid tiene una historia bastante interesante y particular, que en la vida real simplemente murió de muerte natural, y hasta ahí llegó el Cid. Bueno, se supone que el primero que era rey era Fernando, pero él, al morir, deja dividido todo lo que tenía de reino, todos los territorios que tenía donde reinaba, entre los hijos, y como eran 5, bueno, los dividió en 5 partes iguales, o en 5 partes, pues a cada quien le dio un reino. Por ejemplo, a su primogénito Alfonso le dejó el reino de León, a Sancho el de Castilla, a García le dio Galicia, a Elvira Toro y a Urraca le entregó Zamora, que eran los territorios que tenía Alfonso, o esa península ibérica. Alfonso no, Fernando. Pero aquí es donde ocurre la historia de envidia entre hermanos. Entonces, como Sancho creía que él merecía tener todo el dominio de todos esos reinos, empezó como a pelear con sus hermanos, y de hecho se empezó a hacer, claro, aquí hay varias versiones de esta historia, se empezó a hacer de los dominios, a conquistar esos reinos que pertenecían antes a sus hermanos, que incluso en alguna historia le dice, bueno, pero tampoco era tan malo porque hasta los perdonaba. Por ejemplo, a Alfonso, él le quita su reino, pero no lo perdona, y en lugar de matarlo lo deja vivir. Y Alfonso luego termina haciendo una alianza con, creo que es Urraca. Sí, con Urraca. Con Urraca, y es donde le quitan el reino y la vida a Sancho, así que Alfonso se convierte en el rey. O sea, después de esta alianza con Urraca, él queda siendo el rey de toda España, o de lo que era en ese momento el territorio español. Y el Cid campeador había servido a Sancho, que de hecho había sido como que su mejor amigo desde la infancia, habían crecido juntos, era en quien más confiaba, y tras la muerte de Sancho, él le pide a Alfonso, que él sospechaba que era Alfonso el que se había encargado de matar a Sancho en esta historia, y él le dice que tiene que jurar que no fue él quien lo mató, y le dice que tiene que jurarlo 3 veces. Entonces Alfonso lo hace por la importancia que tenía el Cid. Era un caballero temido, ya había ganado muchas guerras, ya había ganado muchas conquistas, de hecho se había ganado el reconocimiento del rey gracias a que había luchado contra los musulmanes, y había ganado varios reinos, y había logrado vencer a varios reyes moros. Entonces, por esta razón, a pesar de no ser un noble, de no tener sangre real, Alfonso accede a pedir, a jurar ante el Cid campeador que él no había sido quien había matado a su hermano Sancho para quedarse con el reino. Sin embargo, esto era considerado por el mismo Alfonso como una ofensa para él. O sea, era como él había tenido que jurar ante alguien que no era ni siquiera parte de la nobleza, y por esta razón se dice que es que decide expulsarlo del reino, decirle que se vaya, pedirle que se vaya. Y además, cuando le pide que se vaya, no solo le pide que se vaya, sino que pide a todas las personas en el reino, o prohíbe a todas las personas
personas que le den ayuda. O sea, él tenía que salir, supongamos que tiene que salir de la ciudad, y mientras va saliendo tiene que estar recorriendo durante cierto tiempo, y para esto hasta llegar a la frontera, digamos, desde donde iba a abandonar el lugar. Y para esto necesitaba, porque además se iba con varios hombres que lo seguían, que eran fieles al Sith, y para esto necesitaba pues recursos, necesitaba comida, necesitaba alimentos, este tipo de cosas, y no podía recibir la ayuda de nadie. O sea, lo cual significaba para él una tarea bastante difícil para poder sobrevivir hasta el momento de abandonar el reino tal y como se lo había pedido Alfonso. Que hay una cosa curiosa, o que por lo menos a mí me llama la atención, que cada vez que se habla de los hombres del Sith, el número es 300. No sé qué significa, pero cada vez que se hablan de los números de los hombres del Sith, nombran 300 hombres. Bueno, yo he leído en algunas partes donde se dice que fueron 150 o 140 hombres. Yo siempre leí 300. Y también en la lectura está la historia de dos caballeros que siempre lo acompañan, dos fieles aliados que siempre estuvieron junto a él en las historias. Uno es llamado Minaya, que siempre estuvo en las luchas a su lado y que era también un gran guerrero que ganó territorios para el Sith, o que conquistó territorios con el Sith. Y el otro es Antolinés, que este personaje Antolinés aparece justo en el momento que el Sith se está yendo y no tiene recursos, y se da cuenta de que el rey Alfonso había ordenado que nadie podía ayudarlo, o sea, que nadie iba a recibirlo, nadie iba a darle techo, nadie iba a darle comida, nadie iba a darle víveres. Y este sujeto, Antolinés, aparece ante él y le dice, bueno, que no le importan los mandatos del rey, las órdenes que el rey había dado, que él sí se había dado cuenta que, bueno, que todo el mundo, que nadie lo iba a ayudar precisamente por el miedo que sentían, y que no era culpa de ellos, sino que estaban simplemente siguiendo órdenes reales. Pero este Antolinés decide seguir al Sith y decide ser leal al Sith, más allá de lo que hubiese dicho el rey, y se aparece con un montón de víveres, de comida, de este tipo de cosas, y es así como lo ayudan y ayuda a sus hombres a sobrevivir durante esta travesía en la que tienen que salir, en la que tienen que ser expulsados del reino. A todas estas, el Sith también tenía una esposa y dos hijas que se dice que fueron dejadas por el Sith durante todos estos años que él fue excomulgado en un monasterio, para que fueran cuidadas, para que fueran protegidas. Que además que él daba recursos al monasterio, y como iba conquistando, le iba enviando también oro y algunas cosas para que su esposa y sus hijas estuvieran bien mientras él estaba fuera del territorio. De hecho, parte de la leyenda, como el Cid necesitaba dinero, él incluso hizo una especie de estafa. Le ofreció a unos árabes un cofre que supuestamente estaba lleno de tesoros y todo eso. Unos árabes que eran prestamistas y eran muy ambiciosos. Sí, entonces le ofreció un cofre lleno de tesoros, y realmente el cofre estaba lleno, era de arena. Y a cambio, obviamente, le pidió dinero para él poder cubrir sus necesidades y la de sus hombres. Estos árabes realmente, según cuenta la leyenda, nunca se enteraron de que el Cid los había engañado, y una vez que el Cid pudo obtener dinero después de sus guerras, que tenían victorias, y entonces se quedaban con ciertos botines, que sí, de tesoros y cosas. Claro, porque dominaban los territorios y luego los saqueaban, o sea, se quedaban con el oro y con todo lo que conseguían. Sí, que incluso de esos botines siempre le mandaba obsequios al rey como para ganarse su perdón, según la leyenda, y de allí mismo también le mandaba a su esposa e hijas. En algún momento sí le mandó tesoros verdaderos a estos árabes a quienes había engañado en un principio. Se dice que esta idea del engaño hacia esos árabes fue precisamente una idea del caballero que yo estaba contando anteriormente, de Antolinés, que fue quien le propuso esa idea de engañar a los árabes, que era bastante arriesgada, pero él sí lo aceptó para poder conseguir el dinero que necesitaban. Que además, como el rey había prohibido que los ayudaran, nadie quería tampoco prestarle dinero. Sí, también. El caso es que, como en toda leyenda de estas medievales, hay un símbolo, y en este caso uno de ellos es la espada del Cid, que se llama Tizona, pero en uno de los botines también recuperaron una espada que era bastante importante, casi tan poderosa como la espada del Cid Tizona, que se llamaba Colada. Y aparte de esto, otro símbolo era el caballo del propio Cid, Baveria, quien lo acompañó hasta su muerte. El caballo quedó vivo, siguió vivo después de la muerte del Cid incluso. Que con la espada Tizona hay una historia interesante, pero ya
ya cuando el Cid ha muerto. Y justamente ese otro personaje importante, fiel aliado del Cid, Minaya, era quien según era el encargado siempre de llevarle los regalos al rey, porque la intención del Cid siempre fue volver, ya que bueno, primero era su tierra y además allí tenía a su esposa y sus hijas, tenía a su familia y él siempre quiso volver. Entonces la idea de él era conquistar esos territorios que estaban en manos de los reyes moros y dejarlos, pues ofrecerlos al rey para que además de los obsequios y de las cosas que conseguía, porque sabía que el rey Alfonso era ambicioso, que se iba a dejar llevar por las cosas que era un rey mundano, que se iba a dejar llevar por estas cosas. O sea, la avaricia lo iba a llevar a que lo perdonara si le entregaba cosas, pues cosas materiales, oro y este tipo de cosas. Y Minaya era el encargado siempre de llevarle al rey estos obsequios para ir ganándose el perdón del rey. Otra cosa interesante de la historia del Cid es que ellos luchaban contra los musulmanes, contra los moros, o el Cid fue ganando territorio justamente de los musulmanes. Entonces, para la leyenda, esto quiere decir que el Cid era cristiano y que al igual que Carlomagno, a veces recibía mensajes divinos. En alguna ocasión se le presentó el mismo Lázaro, en otra ocasión San Lázaro, en otra ocasión se le presentó San Pedro, que en el momento de su muerte, de hecho, fue San Pedro quien le anunció que iba a morir. Y había otra señal que decía... Hay una historia donde se le aparece el arcángel Gabriel, que no recuerdo si es el mismo que se le aparece a Carlomagno, porque hay un arcángel que se le aparece, y el mensaje que le daba muy por ahí del estilo que no tenga miedo, que Dios lo acompaña, que Dios está con él, que Dios está con su causa y que siempre vencerá porque Dios lo está acompañando. Que incluso en una batalla que ellos tenían dudas y temían, en la batalla recibieron un mensaje de que iban a tener ayuda. A lo mejor era esa misma batalla, y durante la batalla ellos estaban luchando y estaban como perdiendo, y de repente se aparece un caballero en un caballo con una vestimenta especial que nadie reconocía y lo ayudó y empezó a ayudar a los del Cid en la batalla, hasta que uno gritó San Lázaro, San Lázaro, y entonces ellos se llenaron de energía y terminaron ganando la batalla. El caballero nunca se supo quién era. Que estos mensajes eran un poco como para darle valor, para que estuvieran en las batallas confiados de que iban a estar acompañados siempre por una ayuda celestial, una ayuda divina, que es muy parecida a los mensajes que tienen ahora mismo muchos de los cristianos, no necesariamente los católicos, pero por ejemplo la frase esta muy conocida, el Señor es mi pastor, nada me fallará o nada me faltará, o por ahí va, tienen más o menos este estilo de mensaje, de como que estoy acompañado por el Señor y no debo tener miedo. Sí. Y eran más o menos los mensajes que recibía el Cid campeador en ese momento, en los momentos donde él era un guerrero que iba a la conquista, además en favor de los cristianos, que esto ocurre mucho en las historias medievales. O sea, lo hacía Carlomagno, incluso en la historia de Drácula, o por lo menos en la película, al principio, antes de ser Drácula, él era un caballero que peleaba en favor de los cristianos y peleaba justamente contra los moros. O sea que esto está muy, como está en la historia de la humanidad, muchas historias de fantasía están basadas también en esto. Bueno, y entonces llega el momento, el Cid campeador se conoce como un guerrero que fue invicto, porque como Hugo Chávez nunca perdió ninguna batalla, y de hecho el Cid murió de muerte natural, quizás a diferencia de muchos otros que murieron en batallas, en guerras. El Cid se dice que no perdió ninguna batalla y luego muere de muerte natural. Sí, claro, un caballero, un gran conquistador, un gran peleador, y además por esto es un héroe, pues, de la literatura y de la historia de los españoles. Y que además, más allá de la leyenda, el Cid fue un personaje importante porque luchó justamente contra los musulmanes, lo que ayudó a que España ganara territorio que estaba ocupado por los moros. Recordemos que en aquel tiempo ya había dejado de ser Roma, que era un imperio que era formado, que estaba un imperio unificado, y se había dividido por varios reinos. O sea, estaba el reino de Francia, de España, Portugal, y como
como estaban divididos, era más fácil para los moros también invadir. Por eso se dice que en la historia de Carlomagno intentó ser un poco unificador para volver a ser un imperio y poder luchar contra las amenazas musulmanes. Es decir, que el cristianismo era el bien común que tenían los reyes de Europa entonces, porque todos luchaban por los cristianos, o sea, todos los monarcas luchaban a favor de los cristianos, y eso le permitía tener, digamos, entre ellos eran enemigos, pero aparte de ellos tenían un enemigo en común que serían los musulmanes. Claro, que aquí el problema era que venían a pelear e imponer su religión e imponer sus ídolos. Entonces ellos defendían el cristianismo. Pero se ve que es una lucha religiosa y una lucha cultural también. Que después de las cruzadas es que el mundo se abre, el mundo occidental se abre el mundo oriental y bueno, ya deja de ver al final toda esta resistencia de que no puede haber otras creencias. Es lo que termina generando todas estas guerras y todas estas batallas que hubo. Y además la lucha por el poder, porque al fin de cuentas en la historia de la humanidad el hombre siempre ha tomado el poder por la fuerza. O sea, los que tienen el poder ahora o los que han heredado el poder han sido porque las personas antes lo tomaron por la fuerza en batalla, o sea, matándose unos con otros. Es la historia de la humanidad. Y política, porque a los monarcas realmente lo que les interesaba del cristianismo era... Claro, la política como un medio para llegar al poder, a tener más territorio, o sea, a ser el poderoso, el jefe, el que los lideraba. Y aquí se van inventando cosas, pues, como que si es de la nobleza, por ejemplo, en Roma se hablaba de ser hijo de un dios, porque los héroes en Roma eran que si Hércules, eran hijos de dioses, que además está la historia de que si el dios Zeus tuvo un hijo con un mortal o una mortal, y entonces terminaba siendo un héroe de la mitología. Y aquí, bueno, y en las historias medievales no son hijos de dioses, no tienen una sangre divina, pero entonces tienen una sangre noble. Son una sangre noble, son elegidos por Dios, directamente por Dios, y reciben mensajes directamente de Dios. Sí, son como la familia especial elegida por Dios, que va, al final es todo un cuento para hacerse con el poder, y al fin y al cabo ese poder es tomado por la fuerza en batallas, en luchas violentas. En las historias del Cid, a diferencia de otras historias medievales, no hay tanto de fantasía, hay menos parte fantástica, por lo menos no aparecen elementos como dragones o espadas mágicas o anillos mágicos, que sí lo vemos en las historias, o magos, que sí lo vemos en otras historias medievales, que suelen ser más divertidas por todos estos elementos y más populares también, en especial la de Arturo, que aparecen magos y aparecen este tipo de reliquias sagradas y poderosas. Quizás en la historia del Cid la persona más relevante es el propio Cid, que es incluso temido por el mismo rey, por los mismos musulmanes y por el mismísimo papa. Sí, probablemente era una leyenda por eso de haber sido invicto, de que siempre ganaba y que siempre conquistaba los territorios donde llegaba. El más importante es Valencia. Él llega a Valencia, de hecho se dice que él reinó en Valencia. Él se proclama príncipe de Valencia. Cuando logra conquistarlo y expulsar de allí a los musulmanes, a los moros que allí lo habitaban, que además fue una lucha más complicada, pero que él logra conquistar Valencia después que ya había conquistado otros territorios y ya tenía más hombres, más poder, más armas, o sea, tenía más poder para poder hacerse con Valencia. Y hay otras historias que dicen, o hay versiones también, o también se dice que él finalmente quiere regresar después de haber conquistado Valencia, porque quiere estar en su tierra, y ya habían pasado muchos años, quiere volver a reencontrarse con su familia, y Minaya es este caballero amigo leal del Cid, quien es el encargado de ir a pedir perdón formalmente, o sea, como finalmente al rey, para que lo perdone y le permita volver. Y Valencia, bueno, es una de las grandes ofrecimientos, ofertas que le puede hacer el Cid ya en este momento para finalmente ser perdonado por el rey. Que además se dice que Minaya, cuando entró a pedir perdón, ya el rey se esperaba que entrara con riquezas, con regalos, con oro, con cajas de oro, pero que la cantidad de oro y de regalos que llevó fue tan impresionante que, bueno, el rey quedó totalmente maravillado por todo aquello y acabó diciéndole a Minaya que en efecto iba a perdonar al Cid. O sea, le envió el recado de que sí sería perdonado y que podría volver a sus tierras. Y en este momento es cuando el Cid vuelve finalmente, es perdonado por el rey y puede reencontrarse nuevamente con su familia, que cuando él se fue expulsado, apenas eran unas niñas, sus hijas, y cuando él vuelve ya habían pasado tanto tiempo. De hecho se dice que ya el Cid estaba un poco cansado, ya se estaba haciendo
mayor, ya no era aquel joven que había partido, y se reencuentra con unas hijas que ya están incluso en edad de casarse. Y el mismo rey Alfonso le propone unos candidatos para que se case, que son los condes de Carrión, el cual el Cid acepta como esposo para sus hijas. Pero cuando ellas se casan, ellas se quedan a vivir en Valencia como un par de años junto con el Cid y obviamente sus esposos, y en ese tiempo el Cid se da cuenta de que estos nobles condes de Carrión eran unos cobardes. Claro, también que para la época, porque si nos vamos a nuestra actualidad, cobardes somos todos, porque aquí se suponía que si te aparece un león, te tienes que moler a golpes con el león, que también lo ves en las historias de las películas, no solo medievales, sino romanas, donde aparece un león y entonces viene el héroe y con sus brazos estrangula al león y lo sabe, se tiene que dar golpe con el león, si no es considerado un cobarde y es como que su honor queda puesto en cuestión porque no fue capaz de pelear. Pero vamos a estar claros, en nuestros tiempos a cualquiera se le aparece un león y sale corriendo. Bueno, y justamente fue el caso con los condes de Carrión, que le tuvieron miedo a un león que se escapó de una jaula que pertenecía al Cid, y en lugar de defender a todos los que estaban, o sea, de proteger a todos los que se encontraban durmiendo, huyeron ellos por sus vidas, salieron huyendo. Entonces para el Cid esto era un acto de cobardía. Claro. Y no aceptaba que sus hijas, sus amadas hijas, estuvieran casadas con un par de cobardes. Que además aquí ves la parte como que era también un poco el estereotipo de los personajes. Ya es un personaje no solo que le tiene miedo a un león, sino que ya viene cargado con todo lo demás. Pues eran malvados, eran mala gente, este tipo de cosas. Sí, y bueno, pero... no eran héroes ni eran guerreros. No, pero entonces para agrandar la cobardía de estos personajes, en la leyenda se cuenta que ellos se retiran, ellos deciden marcharse con sus esposas. El Cid obviamente no lo puede retener porque son sus esposas, pero envía a una comisión que los acompañe durante el viaje. En algún momento, como estas personas nunca se separaban de los nobles de Carrión y sus esposas, ellos dos planean decirle a los caballeros que se adelanten, que ellos quieren pasar unos momentos de solas con su esposa, y los caballeros se van y los dejan solos, y se dice que los caballeros ataron a unos árboles a las dos mujeres, las desvistieron, las maltrataron, las golpearon, y que cuando ellos creyeron que las dos mujeres estaban muertas, simplemente se marcharon. Y uno de los hombres del Cid, que se había devuelto porque sospechaba, no creía en las buenas intenciones de los nobles, las encontró a ellas dos, les sanó las heridas, las dejó refugiadas en una cabaña donde les dieran vestimenta y las cuidaran, mientras que él se fue a buscar al Cid y contarle la historia de lo sucedido. Entonces el Cid, enfurecido, se fue tras los nobles de Carrión para hacer justicia, y allí ante el rey Fernando él le exigió que se hiciera justicia, pues por el daño que estos dos hombres le habían hecho a sus hijas, y se debaten a un duelo, ¿sí? Bueno, el caso es que la justicia termina que los nobles de Carrión se divorcien o se separen de las hijas del Cid, y ellas luego se vuelven a casar con otros nobles. Y también como parte de la venganza, porque se casaron en una boda con mucho más lujo, más extraordinariamente que la boda que tuvieron con los de Carrión. Y se casaron Doña Elvira y Doña Sol, eran los nombres de las hijas. Fueron casadas con los señores de Navarra y Aragón, que eran cargos nobles más importantes que los de Carrión. Que también se dice que como ya el Cid, al conquistar Valencia y al hacerse él del territorio y liderar y gobernar esas tierras, también ya tenía poder y tenía riquezas. Además del Cid hay una serie en la actualidad, una serie, no sé quién la produce, pero es una serie que cuenta las hazañas del Cid. No sé nada de la serie, a lo mejor en algún momento mire algún capítulo. Sí he leído que la serie no es muy buena y que no tiene... o sea, como que se distancia demasiado de los hechos históricos de la vida del Cid Campeador. Y también hay una serie animada del Cid que tampoco he visto, pero vi los dibujos, y se llama El Cid, la leyenda. En realidad, por lo menos aquí en Venezuela, el Cid Campeador no es muy conocido. Yo creo que si uno va preguntando a las personas si conoce al Cid, si siquiera si lo ha escuchado nombrar alguna vez, va a ser muy poca la gente que realmente sepa de este personaje. Pero bueno, ya por lo menos con este episodio, tomando como tema el Cid Campeador,
Campeador ya sabemos que bueno, fue otro héroe de las leyendas medievales, que fue un héroe para los españoles, que existió en la realidad y que fue un gran luchador y un conquistador en aquellos tiempos donde se luchaba, los cristianos luchaban y protegían su territorio, las invasiones árabes, moras y musulmanes. ¿Qué tal, Tere? Interesante como siempre, pero hay una historia más que quería contar, que es acerca de la muerte del Cid, que es interesante en las leyendas porque se habla de una última batalla del Cid, y esta última batalla ya el Cid estaba muerto. Antes se le había aparecido San Pedro y le dijo que en 30 días iba a morir, pero que no se preocupara porque las batallas que él había luchado durante toda su vida no las iba a perder, de hecho iba a seguir victorioso. O sea, le estaba diciendo que no iba a perder los territorios de Valencia ni que los musulmanes iban a ganar territorio de nuevo, sino que iban él y su gente, o sea, en este caso sería el rey Alfonso, que iba a mantener las tierras que pertenecían a España. Entonces lo que hizo el Cid fue preparar a su gente, a sus hombres, durante esos 30 días para decirle cómo iban a luchar esa última batalla. Iban a esperar justamente el día que el Cid muriera y lo iban a subir a su caballo Baveria como si estuviese vivo, lo iban a amarrar y con su espada tizona iba a salir adelante en la batalla, como que declarando la guerra a los musulmanes. Y fue exactamente esto lo que hicieron, y cuando lo hicieron los musulmanes se sintieron temor de que venía el Cid con su gente a pelear contra ellos, y salieron huyendo y se fueron. Y así fue como el Cid ganó la última batalla. Y luego que gana esa última batalla, los caballeros se dirigen con el Cid, aún montado sobre Baveria, se dirigen hacia Castilla. Allí las hijas de él se enteran que el Cid ha muerto, lamentan su muerte, lloran y todo eso, y deciden dejar al Cid descubierto por 10 años. Se dice, según la leyenda, que permaneció allí para que todo el mundo lo viera. Y había una historia que decía que el Cid había dicho una vez que ningún hombre había sido capaz de tocar su barba. Entonces se cuenta que un judío, cuando ya el Cid estaba muerto ahí en exhibición, intentó tocar la barba, y el Cid ya muerto movió su mano y desenvainó a Tizona y la movió un poco, y ya el judío sintió temor y se echó hacia atrás y se desmayó, y no llegó a tocar la barba del Cid, y ya más nadie intentó hacer este acto. Y así es como termina en la leyenda la historia del Cid Campeador. ¿Qué tal, Tere? Interesante como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?